Me parece importante hacer una reflexión sobre la presencia del coronavirus y el impacto que está teniendo en la sociedad, al mismo tiempo que reflexionar sobre las medidas que están tomando las autoridades sanitarias para evitar su propagación, disminuir el número de contagios y disminuir de esa manera el número de muertes por coronavirus desde una mirada antropológica y con un enfoque de derechos humanos. Quiero centrar mi reflexión en el impacto que todo esto está teniendo en las personas adultas mayores. Como sabemos, cuando se presenta el coronavirus en el mundo, parecía mostrarse con una mayor agresividad con personas de 70 años y más. En España y en Italia y en China hemos sido testigos del enorme número de grupos de población adulta mayor que han fallecido por estas causas. En Italia, por ejemplo, las personas de 80 años y más tienen entre 15 y 80% más probabilidad de morir por coronavirus que cualquier otro grupo de edad de la población. En Italia se ha reconocido inclusive esta como la mayor tragedia que han podido vivir en la historia de este pueblo del viejo continente. En España también hemos sido testigos de una altísima mortalidad de personas adultas mayores. Según una nota publicada en el diario español El País, sabemos que por lo menos en el lapso de un mes, entre el 8 de marzo al 8 de abril aproximadamente, de pronto aparecieron más de 4,000 personas adultas mayores fallecidas, ya sea en sus hogares o bien, sobre todo, en las instancias, en casas de atención como pueden ser asilos, centros gerontológicos, casas de asistencia, etc. Esto ha permitido plantear a las autoridades cómo el coronavirus es una enfermedad que ataca de manera particular a las personas adultas mayores. En México, las autoridades sanitarias encargadas de llevar la pandemia nos han también mostrado en diferentes momentos estadísticas que corroboran cómo este grupo de población es el grupo de mayor riesgo de contraer coronavirus o COVID-19. Pero planteado así, de esta manera, como la edad es lo que coloca a la población adulta mayor como una población de altísimo riesgo, me parece que refuerza una mirada edadista y por tanto discriminatoria de este grupo de población y al mismo tiempo refuerza también una serie de estereotipos negativos para esta etapa de la vida que en poco o en nada ayudan en la atención y en la prevención que pudieran desarrollarse para favorecer a este sector de la población. Esto ha sido de esta manera que hoy en día un importante grupo de la población considera que esta es una enfermedad de los viejitos. Planteado de esta forma, también ha significado el que distraigamos la atención y dejemos de mirar de la manera más adecuada cómo es que se comporta y cuál es el impacto que puede tener esta enfermedad en otros grupos de población, como pueden ser las y los jóvenes, que por cierto son un grupo que comparte mucha de la problemática que padecen las personas adultas mayores en nuestro país y tiene que ver con una invisibilización, tiene que ver con su estigmatización, tiene que ver también con la falta de oportunidades para hacerse de empleo, ingresos, etcétera, etcétera. Entonces, el plantear que la edad es un factor de riesgo para el coronavirus, frente al coronavirus, es un planteamiento que de alguna manera refuerza la estigmatización y la imagen negativa de las personas. Esto ha sido claro últimamente cuando España, después de presentar todas estas altísimas cifras de personas adultas mayores fallecidas, se ha dado a la tarea de indagar qué es lo que hay atrás de las cifras y ha encontrado respuestas o situaciones, mejor dicho, alarmantes, que es urgente crear las medidas necesarias para resolverlas y evitar que se reproduzcan en el futuro.
¿Qué es lo que está sucediendo? Son personas adultas mayores que viven en abandono, ya sea un abandono por parte de sus hijos, de sus hijas, adentro del lugar, etcétera, o puede ser también una falta o una atención no adecuada al interior de las casas de atención de personas adultas mayores, en las que se ve que tampoco el personal necesariamente que atiende a estas personas no necesariamente llena los perfiles o está actualizado y capacitado adecuadamente. Están encontrando también cómo hay una polifarmacia que está afectando también el sistema inmunológico de las personas, es decir, la mirada biomédica de la vejez tiende fuertemente a medicalizar la vida de las personas adultas mayores, y esto pues tiene sus repercusiones directas en la salud también de las personas. Están también los programas construidos y conformados de una manera que refuerzan esta cultura discriminatoria y edadista hacia la vejez, en donde los adultos mayores son vistos como sujetos de asistencia, como sujetos dependientes, y a los cuales se les infantiliza y se les trata de manera homogénea. Es decir, son acciones que todavía se niegan a reconocer la variedad y la diversidad que presenta la vejez, y también se niegan a reconocer en esta población a una población que son sujetos con derechos. En México, ¿qué pasa? Por ejemplo, en México sabemos que el 70% de la población adulta mayor vive en localidades de alta o de muy alta marginación. 45% de las personas adultas mayores vive todavía en entornos rurales. Sabemos que cuando mucho el 25% de la población tiene seguridad social, y la encuesta nacional de discriminación, la ENADIS 2010, entre otros de los resultados importantes que presenta, nos mostró cómo hoy en día las personas adultas mayores representan el cuarto lugar de discriminación en nuestra población. Es decir, hay una serie de situaciones, hay unos entornos adversos que hacen que las personas adultas mayores vivan esta vejez con serias limitaciones, carencias, restricciones y limitaciones. De manera que poco a poco vamos dándonos cuenta que no es necesariamente tener cierta edad lo que nos coloca en una condición de vulnerabilidad frente al coronavirus. Lo que estamos viendo es que las personas que tienen estas edades están siendo obligadas a vivir en condiciones muy adversas, llenas de carencias para satisfacer las necesidades de la vida diaria. Hoy en día, por ejemplo, no sabemos cuántas personas adultas mayores están cursando el confinamiento, la cuarentena, el aislamiento, como queramos llamarlo, en soledad. No sabemos cuántos de ellos están teniendo alimentación adecuada y oportuna. No sabemos cuántos de ellos que se estaban en un tratamiento médico están pudiendo llevarlo ahora que están en aislamiento y en soledad. No sabemos cuántos de ellos están siendo monitoreados o atendidos por sus familiares para hacerles un seguimiento, etcétera, etcétera. No sabemos cuántos de ellos están padeciendo miedo o angustia o alguna depresión, bien sea por lo que se escucha que esto representa para las personas adultas mayores o por el propio aislamiento como tal. Todas estas situaciones que desconocemos de las personas adultas mayores, pues forman parte de esta violencia estructural que se ejerce permanentemente en contra de ellas y de ellos, y que tiene que ver con su invisibilización. Entonces, es importante, me queda claro, que tendríamos que crear alguna serie de protocolos de atención y seguimiento para este grupo poblacional en particular. Y también me llama mucho la atención cómo
siendo reconocido este grupo poblacional como uno de los que presentan mayores riesgos de contraer COVID y morir por COVID-19, me llama la atención cómo en la primera línea de las autoridades sanitarias responsables de hacer todas estas medidas no se cuenten con gerontólogas y gerontólogos como parte de su equipo de asesores. ¿Qué es lo que nos está evidenciando todo esto del COVID-19? En primer lugar, me parece que es la obligatoriedad de reconocer el fracaso de las acciones que los diferentes gobiernos han venido llevando a cabo para resolver y atender las necesidades de este creciente grupo poblacional. Es un grupo que ha sido insistentemente mirado desde un enfoque asistencialista, electoral, y que esto ha distraído en la atención verdadera de las necesidades más sentidas de esta población. Las consecuencias son que estas acciones lo único que han hecho es precarizar la vejez, y desde esa precarización es que ahora los adultos mayores están colocados como el grupo más vulnerable ante el COVID. También creo que la pandemia lo que nos está evidenciando es la urgencia para la conformación de verdaderas políticas públicas integrales en donde todos los sectores gubernamentales se sumen y formen parte para su conformación, pero también en donde se incorpore la participación de la propia sociedad desde un enfoque de gerontología comunitaria. Creo que sería muy delicado pretender que en adelante, una vez que se levanten las medidas restrictivas y la sociedad volvamos a nuestra vida, creo que sería muy grave pretender regresar a estas prácticas edadistas y discriminatorias hacia la vejez. Me parece que estamos como sociedad obligados, todas y todos, a construir nuevas y diferentes maneras de relacionarnos que estén basadas desde luego en el reconocimiento, en el respeto y en la observancia de los derechos de las personas, pero también desde una mirada de comunalidad, desde una mirada que favorezca la igualdad. Pretender seguir adelante como si nada hubiera pasado me parece que no es válido ni moral ni éticamente.